Los cristales rotos se clavaban en las rodillas de Declan Foster mientras gateaba hacia los restos del accidente. La luz de la habitación de su hija aún brillaba cálidamente a través de la ventana, a unos 50 metros detrás de él. La sangre se extendía en oscuros ríos bajo el sedán volcado. El olor metálico impregnaba el aire de octubre, mezclándose con vapores de gasolina y el fantasma de un perfume caro. Dentro de la retorcida jaula de metal, una mujer yacía atrapada. Su traje de seda color crema de diseñador, que probablemente costaba más que su alquiler mensual, estaba ahora empapado de carmesí de la cintura para abajo. Cada respiración que tomaba era superficial y desesperada. Cuando sus ojos se encontraron con los de él a través del parabrisas destrozado, encontraron algo más allá del dolor. Miedo, crudo y absoluto. «Por favor», susurró, su voz apenas audible entre el siseo del radiador dañado. «Duele». Su mano temblaba mientras se movía hacia su entrepierna. Ahí abajo también. Las manos de Declan se congelaron a medio camino de alcanzar la viga de acero dentada que le aprisionaba las piernas. 3 años atrás, esas mismas manos habían tomado una decisión crucial que acabó con la vida de una mujer en su camilla y destruyó su carrera como paramédico. Ahora, tenía segundos para decidir: retirar ese arma blanca y enfrentarse a lo que vería, o dejar que su pasado volviera a matarlo. Declan estaba despierto cuando ocurrió el accidente. Ya casi no podía conciliar el sueño. No desde la audiencia. No desde el día en que le retiraron la licencia de paramédico y le dijeron que no se podía confiar en su juicio. Estaba sentado a la mesa de la cocina a las 11:47 de la noche, mirando la factura de la luz vencida y preguntándose cómo iba a pagar el alquiler del mes siguiente. Su hija Harper dormía plácidamente arriba. Su respiración era tranquila y se oía a través del monitor para bebés que aún mantenía conectado, aunque ya tenía 7 años. Algunas costumbres eran difíciles de erradicar. El instinto de protegerla, la necesidad de saber que estaba a salvo. Entonces llegó el sonido, no el chirrido de los frenos ni el crujido del metal que la mayoría recordaría. Lo primero que oyó Declan fue el silencio que siguió. Esa terrible pausa, cargada de tensión, entre el impacto y las consecuencias. El momento en que el universo contuvo la respiración, esperando a ver si la muerte se acercaba. Salió corriendo antes de que su mente consciente reaccionara. Su cuerpo se movía por memoria muscular. 3 años de letargo, pero jamás olvidado. El sedán se había salido completamente de la carretera, saltando la cuneta que separaba su propiedad de alquiler de la carretera comarcal. Volcó 2, quizá 3 veces, antes de detenerse de lado contra el roble que marcaba el límite de su propiedad. Vapor se elevaba del motor. Un faro aún parpadeaba, proyectando sombras frenéticas sobre la tierra destrozada. Declan tenía el teléfono en la mano. 911 debía llamar. Era el protocolo. Eso era lo que hacían los civiles. Pero sus dedos dudaron sobre la pantalla porque podía ver movimiento dentro del vehículo. Y supo con absoluta certeza que quienquiera que estuviera allí dentro tenía minutos, no los 15 o 20 que tardaría una ambulancia en llegar del hospital del condado. Guardó el teléfono en el bolsillo y corrió. La puerta del conductor se había abollado hacia adentro. El marco de la ventana estaba doblado en un ángulo que hacía imposible la extracción desde esa dirección. Declan rodeó el coche hasta el lado del pasajero, ahora mirando hacia arriba, y se subió a la parte inferior expuesta. El metal aún estaba caliente por el motor. Podía sentirlo a través de los zapatos. La puerta del pasajero ofreció resistencia al principio. El marco se había deformado por el impacto, pero 3 años de trabajo en la construcción le habían dado músculos diferentes a los de sus días como paramédico. La puerta cedió con un chirrido de metal retorcido. Fue entonces cuando la vio claramente por primera vez. 30 y tantos años, calculó. Cabello oscuro enmarañado con la sangre de una herida en el cuero cabelludo. Su rostro estaba pálido,
cada vez más pálido, y sus labios tenían ese tono azulado que indicaba que estaba entrando en shock. Pero fueron sus ojos los que lo detuvieron. Estaban completamente conscientes, lúcidas, aterrorizadas. «Me llamo Declan», dijo, con esa voz que volvía a la calma y la serenidad que solía usar en emergencias. «Voy a ayudarlas. ¿Pueden decirme su nombre?» «Bell». Su voz sonó más fuerte de lo que esperaba dada la cantidad de sangre. «Bell Hartwell. No siento las piernas. No puedo». Se detuvo, con la respiración entrecortada. «Algo anda mal. Algo muy mal». Declan se colocó medio adentro, medio afuera del marco de la puerta del copiloto, evaluando la situación. Estaba atrapada de la cintura para abajo por lo que parecía ser parte de la consola central que se había desprendido durante el vuelco. Uno de los rieles del asiento había atravesado el piso y estaba encajado en un ángulo que le atrapaba ambas piernas, pero lo que más le preocupaba era el trozo del marco de la puerta, una tira de metal dentada de unos 60 cm de largo y 7,5 centímetros de ancho. Había atravesado el habitáculo y estaba presionado contra su abdomen y muslos. Si ese metal hubiera penetrado, si estuviera ejerciendo presión sobre su arteria femoral o le hubiera dañado la pelvis, moverlo podría ser fatal. Pero dejarlo allí significaba que se desangraría internamente antes de que llegara la ayuda. Extendió la mano por encima de ella para comprobar si tenía otras lesiones. Sus manos eran suaves pero eficaces. Posible conmoción cerebral por la herida en la cabeza. Brazo izquierdo roto. Hueso visible a través de la seda de su chaqueta. Al menos 2 costillas fracturadas, a juzgar por su respiración. Pero el verdadero peligro estaba abajo. El verdadero peligro era aquello de lo que había susurrado. «Vielle, necesito ver dónde estás herida. El metal que te sujeta. Necesito evaluar si te ha penetrado. ¿Entiendes?» Ella asintió, las lágrimas surcando la sangre de su rostro. «Puedo sentirlo. Está dentro. Creo que es». Su voz se quebró. «Por favor. Solo sácame de aquí. Por favor». Las manos de Declan temblaban. Las presionó contra el exterior del coche para estabilizarlas, para ocultar el temblor que no podía controlar. 3 años atrás, el nombre de la mujer era Patricia Reeves, de 42 años, madre de 3 hijos. Estaba en paro cardíaco en la mesa de operaciones. Cuando Declan tuvo que elegir qué lesión atender primero, se equivocó. La herida que había creído superficial ocultaba una arteria seccionada. Se desangró antes incluso de que la llevaran al quirófano. La Junta lo había dictaminado un error de juicio. Inexperiencia, evaluación insuficiente bajo presión. Habían sido amables, casi compasivos, pero el resultado fue el mismo. Licencia revocada, carrera acabada, identidad borrada. «Necesito decirte algo», dijo Declan, volviendo al presente. «Actualmente no soy paramédico con licencia. Lo fui durante 8 años, pero la perdí hace 3 por un error. Una mujer murió por una llamada que hice». Los ojos de Bell se abrieron de par en par, pero no apartó la mirada. «¿Me estás diciendo que no puedes ayudar?» «No». La palabra salió con más fuerza de la que pretendía. «Te estoy diciendo que puedo ayudar. Sé exactamente lo que tengo que hacer, pero necesitas saber quién lo está haciendo. Necesitas dar tu consentimiento, entendiendo que la persona que te atiende es alguien a quien la Junta Médica decidió que no se le debía confiar este tipo de decisión». Ella extendió su brazo sano y lo agarró por delante de la camisa con una fuerza sorprendente. «No me importa tu licencia. No me importa lo de hace 3 años. Ahora mismo, eres todo lo que tengo. Así que, o me ayudas o me ves morir. Tú decides». Las palabras lo golpearon como un puñetazo. «Tú decides». En eso se reducía siempre. Eso era lo que lo había atormentado cada noche durante 3 años. La decisión. El terrible e imposible.
peso de elegir en segundos lo que a alguien le llevaría minutos evaluar en retrospectiva. De acuerdo. Dijo, de acuerdo. Primero. Llamaré a una ambulancia, luego intentaré sacarte de aquí. Pero Bell, necesito que te quedes conmigo. Necesito que sigas hablando. ¿Puedes hacerlo? Ella asintió. Declan sacó su teléfono y marcó. La operadora contestó al segundo timbre. Dio la ubicación, el estado del paciente y las lesiones que había identificado. La operadora intentó mantenerlo en la línea, pero él la interrumpió. Estoy capacitado. Puedo con esto. Solo envíen el autobús. Colgó antes de que ella pudiera replicar y se volvió hacia Bell. Cuéntame sobre ti. ¿Qué hacías aquí conduciendo? Ella logró decir algo que podría haber sido una risa. Obviamente, regresaba de una reunión de negocios en Chicago. Soy el director ejecutivo de Harwell Industries. Fabricamos equipos médicos. ¿No es irónico? Fabrico las herramientas que salvan vidas y me estoy muriendo en una zanja. No te estás muriendo. Declan ya estaba trabajando. Sus manos se movían con una certeza que su mente no sentía. Necesitaba estabilizar su cuello primero, pero no tenía nada con que trabajar. Sin collarín, sin tabla espinal, solo sus manos y lo que pudiera improvisar. Sigue hablando. Cuéntame sobre tu empresa. Fabricamos instrumentos quirúrgicos, herramientas de precisión. Mi padre fundó la empresa hace 40 años. Yo la heredé hace 5 años cuando se jubiló. Todos decían que era demasiado joven, demasiado inexperta, pero les demostré que se equivocaban. La convertí en una empresa de $200 millones. Su respiración se hacía cada vez más dificultosa. Al menos hice algo bien antes de morir. Bell, concéntrate. Declan se inclinó. Más cerca, mirándola a los ojos. No vas a morir, pero necesito mover este metal. Y cuando lo haga, va a doler. Va a doler más que cualquier cosa que haya sentido jamás. Y necesito ver. Necesito evaluar el daño. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Ella entendió. Él podía verlo en sus ojos. El metal había penetrado. Cuando lo retirara, vería heridas en lugares íntimos, privados, vulnerables. Las manos de un extraño sobre heridas que nadie debería ver. Un hombre al que conocía desde hacía 5 minutos tomando decisiones sobre su cuerpo en su estado más expuesto. Haz lo que tengas que hacer, susurró ella. Solo no me dejes morir. Todavía me queda mucho por arreglar. Declan se colocó con el mayor cuidado posible, apoyando un pie en el marco del asiento, con las manos en la viga metálica. A la de 3, 1, 2, tiró de la palanca. Era un truco que había aprendido en su primer año como paramédico. Nadie estaba nunca preparado. A la de 3, la sorpresa ayudó. El metal ofreció resistencia, rozando contra algo, y luego se liberó con un sonido como de tela desgarrándose. Bell gritó, un grito desgarrador que rasgó el aire nocturno e hizo que el pecho de Declan se contrajera con un terror familiar, pero no pudo. No se detuvo. No pudo dudar. Apartó el metal y lo tiró a un lado, luego se dispuso de inmediato a evaluar la situación. El pantalón estaba hecho jirones. El metal había penetrado la parte superior de su muslo derecho, a menos de 1 pulgada de la arteria femoral. Una segunda penetración, esta más arriba, le había desgarrado el abdomen. Ambas heridas sangraban, pero no arterialmente, no eran mortales de inmediato. Podía trabajar con esto. Declan se quitó la camisa, desgarrándola con los dientes. Primero presión directa. Siempre presión directa. Vendó las heridas, con movimientos metódicos a pesar del temblor en sus manos. Bell se había quedado en silencio, con el cuerpo rígido por el dolor. Quédate conmigo, dijo con voz urgente. Bell, quédate conmigo. ¿Qué más fabricas en tu empresa? Cuéntame sobre los productos. Retractores, jadeó. Retractores quirúrgicos, pinzas,
tijeras, todas esas pequeñas piezas que te mantienen unido mientras te reparan. Un sollozo. Se le escapó. Irónico. Tan irónico. No irónico. Poético. Pasaste tu vida fabricando herramientas para salvar a la gente. Ahora, esas habilidades te van a salvar a ti. Declan trabajaba más rápido, quitando el cinturón de seguridad del lado del conductor, usándolo para sujetar los vendajes improvisados. No era bonito. No era el protocolo. Pero aguantaría hasta que llegara la ambulancia. Fue entonces cuando lo oyó. El sonido de neumáticos sobre grava. Pero no venía de la dirección del pueblo. Venía más arriba en la carretera comarcal, a toda velocidad. Declan levantó la cabeza de golpe. Un todoterreno negro sin luces se acercaba, reduciendo la velocidad al aproximarse al lugar del accidente. Algo se le revolvió en el estómago. Mal. Esto estaba mal. Bell, el accidente. ¿Cómo pudo ocurrir? Se estaba desvaneciendo. La conmoción se intensificaba, pero obligó a sus ojos a enfocar el coche. Alguien me chocó. Por detrás 2 veces. Me sacó de la carretera. Pensé que tal vez era un conductor ebrio. Pero se detuvo, conteniendo la respiración. Dios mío. No fue un accidente. El todoterreno se detuvo a unos 50 metros. 3 hombres salieron. No se movían como buenos samaritanos. Se movían como gente que venía a terminar un trabajo. La mente de Declan repasó rápidamente escenarios, opciones. Su casa estaba a 50 metros. Pero entre él y esa seguridad había 3 hombres que acababan de intentar matar a la mujer a la que intentaba salvar. Su teléfono. Podía volver a llamar. Pero para cuando llegara la policía, si es que se tomaban la llamada en serio, todo habría terminado. Miró a Bell. Tenía los ojos cerrados y respiraba con dificultad. Estaba lo suficientemente estable como para sobrevivir los próximos 10 minutos, pero solo si esos hombres no los alcanzaban. 3 años atrás, Declan había tomado una decisión que le costó una vida. Había quedado paralizado, abrumado por el peso de la posibilidad, paralizado por el miedo a equivocarse de nuevo. Había pasado 1000 noches reviviendo ese momento, buscando el camino que debió haber tomado. Pero esta noche no era como hace 3 años. Esta noche no estaba en una sala de urgencias estéril con un equipo de médicos y una junta de investigación, esperando para juzgar cada decisión. Esta noche estaba arrodillado entre cristales rotos junto a una mujer que le había dicho que aún tenía mucho por arreglar. Y 3 hombres se acercaban con un propósito que nada tenía que ver con ayudar. Declan metió la mano entre los escombros y encontró lo que buscaba. Una llave de ruedas medio atascada debajo del asiento. La sacó y se puso de pie, interponiéndose entre los hombres que se acercaban y la mujer que se desangraba detrás de él. La luz de la habitación de su hija aún se veía a lo lejos. Harper seguía durmiendo, a salvo, inocente de la violencia que se dirigía hacia su padre en esta noche de octubre. Los hombres estaban lo suficientemente cerca como para que pudiera verles la cara. Profesionales, fríos, no ebrios. Conductores. No violencia al azar, algo más. Algo relacionado con la mujer que estaba detrás de él y las palabras que había dicho. Demasiado. Por arreglar. El primer hombre habló. Su voz era casual, casi amistosa. Hazte a un lado. Esto no te concierne. Ahora sí, dijo Declan. La llave de ruedas se sentía pesada en su mano. Extraña. Él no era un luchador. Era un sanador. O lo había sido antes. No entiendes en qué te estás metiendo. La mujer de ese coche ha enfadado mucho a gente muy importante. Solo estamos aquí para arreglar cabos sueltos. Entonces tendrás que pasar por encima de mí primero. El hombre suspiró como si esto fuera un inconveniente más que una amenaza. Asintió a los otros 2. Se dispersaron, flanqueándolo. Profesionales ensayados. No era la primera vez. El corazón de Declan latía con fuerza.
Le sudaban las manos sobre la llave de ruedas. Cada instinto le gritaba que corriera, que agarrara a Harper y desapareciera en la noche. Pero Belle estaba detrás de él, sangrando, indefensa. Si corría, ella moriría. Si luchaba, ambos podrían morir. Pero al menos ella tendría una oportunidad. El primer hombre se abalanzó sobre él. Declan blandió la llave de ruedas en un amplio arco, golpeándolo en el hombro. No lo suficiente para detenerlo, pero sí para ralentizarlo. El segundo hombre se le echó encima antes de que pudiera reaccionar, golpeándolo con el puño en las costillas con tal fuerza que le sacó el aire de los pulmones. Declan cayó con fuerza, la grava le desgarró la piel de las palmas de las manos, la llave de ruedas. El hierro resonó. Esto era todo. Así era como acababa. De rodillas en la tierra mientras su hija dormía, y otra mujer moría porque él no era lo suficientemente fuerte, lo suficientemente rápido, lo suficientemente bueno. Entonces oyó gritar a Belle. Esta vez no de dolor, sino de furia. De alguna manera había logrado salir parcialmente de los escombros, con el brazo roto colgando inútilmente, la sangre aún manchando de sus heridas. En su mano buena, sostenía el trozo de metal dentado que la había estado inmovilizando. Lo blandió contra el hombre más cercano, el filo le rozó la parte posterior de la pierna. Cayó al suelo aullando. La distracción fue suficiente. Declan se abalanzó sobre la llave de ruedas, la levantó blandiendo, impactó en la rodilla del segundo hombre. Oyó un crujido. El hombre retrocedió tambaleándose, maldiciendo. El primer hombre, el que había estado hablando, sacó algo de su chaqueta. Una pistola. Declan la vio a cámara lenta. Vio cómo la mano del hombre se movía con una facilidad casi ensayada. Vio cómo el cañón se alzaba. Vio que apuntaba no a él, sino a Belle. No pensó. Pensar fue lo que había matado a Patricia Reeves. Pensar fue la parálisis que lo había atormentado durante 3 años. Se lanzó hacia adelante. Sin plan, sin estrategia, solo con la certeza de que no vería morir a otra mujer mientras permanecía paralizado. El arma se disparó. Sonido, presión y calor, todo a la vez. Declan sintió algo que le atravesó el hombro izquierdo, haciéndolo girar. Cayó al suelo con tanta fuerza que vio estrellas. Con la vista nublada, vio al primer hombre acercarse a Belle. La vio levantar el fragmento de metal una vez más, aunque apenas podía sostenerlo. Luego, sonido, sirenas, la ambulancia, la policía. La caballería llegó exactamente 4 minutos tarde para evitarlo todo, y justo a tiempo para presenciar las consecuencias. Los 3 hombres corrieron. Se subieron a su todoterreno y desaparecieron en la noche, dejando atrás a 2 personas sangrando y un lugar del accidente que parecía una zona de guerra. Declan intentó ponerse de pie, pero no pudo. Le dolía muchísimo el hombro y todo se sentía distante y borroso. En vez de eso, se arrastró hacia Belle, alcanzándola justo cuando se desplomaba contra el coche. ¿Estás bien?, preguntó, lo cual era absurdo considerando que ella era la que se estaba muriendo hacía 5 minutos. Estaba mejor, logró decir. Te golpeé. Golpeé a alguien con un trozo de metal. Creo que voy a vomitar. Es el shock. Normal. ¿Estarás bien? ¿Estás sangrando? Sí. Me di cuenta. La ambulancia se detuvo, sus luces iluminando todo con un rojo y azul alternados. Los paramédicos saltaron, comenzaron la evaluación, iniciaron el protocolo que Declan se sabía de memoria. Intentó contarles sobre las lesiones de Belle, sobre el traumatismo penetrante y la pérdida de sangre. Pero uno de ellos lo apartó suavemente. La tenemos. Necesitas preocuparte. Por ti mismo ahora mismo. Pero no podía dejar de mirar mientras la atendían. No podía dejar de repasar mentalmente cada decisión que tomaban, cada elección, comparándola con lo que él habría hecho. Cuando la subieron a la camilla, ella giró la cabeza para mirarlo por última vez.
Gracias, articuló sin emitir sonido. Luego se fue, subida a la parte trasera de la ambulancia con uno de los paramédicos, desapareciendo por la carretera comarcal. Hacia el hospital mientras el otro paramédico centraba su atención en Declan. «Tienes suerte», dijo el joven, mientras cortaba lo que quedaba de la camisa de Declan para examinar la herida de bala. «Aunque te has perdido todo lo importante». «Suerte», Declan casi se echó a reír. Le habían disparado. Lo habían golpeado. Había luchado contra 3 hombres con una llave de ruedas y probablemente había sufrido una conmoción cerebral en el proceso. Pero Belle Harwell estaba viva. Estaba sangrando y maltrecha, pero viva. Y eso se sentía como algo más que suerte. Se sintió como una redención. La policía tomó declaraciones. Declan les contó todo lo que recordaba sobre los hombres, sobre la camioneta, sobre cómo se movían y hablaban. El detective Harper, sin parentesco con su hija, aunque el nombre le arrancaba una sonrisa a pesar de todo, tomaba notas con eficiencia propia de la práctica. «Le salvaste la vida», dijo el detective cuando Declan terminó. «La primera y la segunda vez. Eso es algo. Solo hice lo que cualquiera habría hecho». «No». El detective Harper levantó la vista de su libreta. La mayoría habría llamado al 911 y esperado. No lo hiciste, y la señora Harwell está viva gracias a ello. Probablemente tu hija también. Esos hombres habrían venido a buscar testigos. Las palabras se cernieron sobre Declan como una manta fría. Harper, su hija, dormida durante todo esto, protegida únicamente por la suerte y 50 metros de distancia. Necesitaba llegar hasta ella, verla, abrazarla, confirmar que seguía a salvo, ilesa e intacta por la violencia que había estallado en su jardín. El paramédico quería llevarlo al hospital. Declan se negó. La bala lo había atravesado. Las heridas estaban vendadas. Estaría bien. Solo necesitaba llegar hasta su hija. La detective Harper lo llevó en coche los 50 metros hasta su casa, lo ayudó a subir los escalones de la entrada, esperó mientras Declan la revisaba y la encontró aún dormida, inocente, perfecta. Cuando bajó, con el brazo bueno rodeando protectoramente su hombro herido, el detective lo esperaba con una tarjeta. «Llámeme si recuerda algo más o si esos hombres regresan. Vamos a tener un coche patrulla frente a su casa durante los próximos días por si acaso». «Gracias. Gracias. Gracias. Es usted un héroe, señor Foster, lo crea o no». El detective se marchó. Declan estaba de pie en su cocina, mirando los restos aún visibles en la oscuridad del amanecer. El sedán volcado, la tierra removida, la grava manchada de sangre. En unas horas, una grúa vendría a llevarse las pruebas físicas. Pero el resto, la decisión que había tomado, la vida que había salvado, la violencia en la que había participado, eso permanecería. Pensó en Patricia Reeves, en el error que le había costado la vida. Y su carrera. Sobre los 3 años que había pasado creyendo que un fracaso lo definía más que 8 años de éxitos, sobre la parálisis que lo había paralizado cada vez que se enfrentaba a una decisión importante. Esta noche, se había enfrentado de nuevo a esa parálisis, y aún así se había movido. No porque estuviera seguro, no porque supiera que tomaría la decisión correcta, sino porque quedarse quieto, dejar que el miedo ganara, también era una decisión. Y era la que se negaba a volver a tomar. Arriba, Harper se removió. La oyó a través del monitor. Oyó los suaves sonidos de su despertar. Tendría preguntas sobre el coche patrulla de afuera, sobre por qué su padre estaba herido, sobre el accidente que tal vez no había visto mientras dormía o que tal vez había oído en sus sueños. Él le diría la verdad. Adaptada a su edad, editada, pero cierta. Le diría que a veces la gente necesita ayuda y uno la ayuda. Incluso cuando fue difícil, incluso cuando dio miedo, incluso cuando no estaba seguro de tomar la decisión correcta,
Lo intentaste de todos modos porque intentarlo era lo único que importaba. Al final, Declan subió las escaleras con una sola mano, con el hombro palpitando al ritmo de su corazón. Harper estaba sentada en la cama cuando él llegó a su puerta, frotándose los ojos, con el pelo enredado alrededor de la cara. Cuando lo vio las vendas y la sangre aún visible en sus vaqueros. Abrió mucho los ojos. «Papá, ¿qué pasó?» Él se sentó en el borde de la cama, con cuidado de no mover el hombro lastimado. «Hubo un accidente. Una mujer se lastimó. Yo la ayudé. ¿Estás bien?» «Lo estaré. Solo me lastimé un poco en el proceso». Ella extendió la mano y tocó el borde de la venda con un dedito, con suavidad y curiosidad. «¿Duele?» «Sí, pero vale la pena. Ella va a estar bien gracias a lo que hicimos. Nosotros. Sí, tú también. Seguiste durmiendo. Seguiste a salvo. Eso me facilitó concentrarme en ayudarla. Así que lo hicimos juntos». Harper lo pensó con la seriedad que los niños de 7 años ponen en asuntos importantes. Luego asintió, satisfecha con la explicación. «¿Puedo verla? ¿A la señora a la que ayudaste? Quizás cuando se sienta mejor. ¿Te gustaría?» «Sí. Quiero conocer a alguien lo suficientemente valiente como para hacer sangrar a mi papá». Declan se rió. A pesar de sí mismo, a pesar del dolor, a pesar de todo. «Es bastante valiente. Te caería bien». Se quedó con Harper hasta que se volvió a dormir, con su mano buena apoyada en su espalda, sintiendo el ritmo constante de su respiración. Cuando estuvo seguro de que estaba profundamente dormida, bajó las escaleras. El dolor en su hombro se había convertido en un dolor sordo y persistente. Algún día tendría que ir al médico, recibir el tratamiento adecuado, tal vez antibióticos para prevenir una infección, pero, por ahora, solo necesitaba sentarse a asimilar lo sucedido, dejar que la adrenalina se disipara, y dejar atrás lo que viniera después. El sol comenzaba a salir cuando sonó su teléfono. Número desconocido. Casi no contestó, pero algo lo impulsó a hacerlo al cuarto timbre. «Señor Foster», una voz femenina, familiar. «De alguna manera. Soy Bell Harwell». «Bell, ¿cómo me llama? Debería estar en cirugía». «Lo estoy. O estaba. O estoy a punto de estarlo. La verdad es que no estoy segura. Me dieron algo para el dolor y todo está un poco borroso, pero encontré su número en el informe policial y necesitaba llamar antes de que me operaran. Necesitaba decirle algo». «No tiene que decir nada. Solo concéntrese en recuperarse». «No, sí que tengo que hacerlo. Me salvó la vida 2 veces. Y necesito que sepas que entiendo lo que te costó, lo que aún podría costarte». La mano de Declan se tensó sobre el teléfono. «¿Qué quieres decir? Me dijiste que habías perdido tu licencia, que ya no deberías tomar ese tipo de decisiones médicas. Y solo quiero que sepas que pase lo que pase, digan lo que digan de esta noche, voy a luchar por ti. Me devolviste la vida. Voy a devolverte la tuya». Las palabras impactaron más que la bala. Declan parpadeó. Algo que podría haber sido lágrimas, podría haber sido agotamiento, podría haber sido el fin de 3 años de dolor. «No me debes nada», logró decir. «Te lo debo todo, y pago mis deudas. Así que descanse, señor Foster. Va a necesitar. Llámalo porque estoy a punto de darte un vuelco a la vida de la mejor manera posible». Colgó antes de que él pudiera responder. Declan se quedó mirando fijamente su teléfono, el número desconocido que aparecía en la pantalla, la promesa que representaba. No sabía qué quería decir. No sabía qué planeaba hacer. Pero algo en su voz, esa misma fuerza que la había hecho agarrar un trozo de metal y luchar cuando la mayoría se habría rendido, le decía que todo lo que Bell Harwell se proponía, lo conseguía. El coche patrulla de fuera cambió de turno.
Declan observó por la ventana como un agente informaba a otro, señalando hacia la casa, hacia el lugar del accidente, estableciendo el perímetro que los protegería durante los próximos días, hasta que atraparan a los hombres o hasta que decidieran que el peligro había pasado. Pensó en esos hombres, en la fría profesionalidad de sus movimientos, en la forma en que el primero había hablado, casual y segura, como si matar fuera solo una tarea más en su lista. Habían venido por Belle porque ella tenían algo que deseaban, algo por lo que valía la pena matar. Y ahora sabían que había un testigo, un hombre que había visto sus rostros, oído sus voces, que podía identificarlos ante la policía. Volverían. Quizás no. Hoy, quizás no mañana. Pero tarde o temprano, alguien tendría que terminar lo que habían empezado. Declan debería haber tenido miedo. Una parte de él lo tenía, pero una parte mayor. La parte que se había interpuesto entre esos hombres y Belle con nada. Más que una llave de ruedas y determinación. Esa parte sentía algo más. Propósito. Dirección. La primera sensación clara de quien se suponía que debía ser en 3 años. Había pasado esos años en el limbo, trabajando en la construcción, en empleos que le permitían pagar las cuentas pero que no significaban nada, existiendo en el espacio entre la persona que había sido y quienquiera que se suponía que debía ser. Pero esta noche había disipado ese limbo. Esta noche le había demostrado que la persona que había sido, el paramédico, el sanador, el hombre que corría hacia los problemas en lugar de huir de ellos, seguía ahí, sepultada bajo el dolor y la inseguridad. Pero allí, arriba, Harper seguía durmiendo, inocente y a salvo. En algún lugar de la ciudad, Belle estaba en cirugía, su vida pendiendo de un hilo una vez más. Y Declan estaba sentado en su cocina, herido y exhausto, y, de alguna manera más completo que en los últimos 3 años. Cuando el sol finalmente asomó por el horizonte, pintando su cocina con tonos dorados y ámbar, se hizo una promesa. Pasara lo que pasara. Fuera como fuese, no volvería a paralizarse, no dejaría que el miedo lo paralizara. Había cometido errores, cometería más, pero los afrontaría avanzando, no quedándose quieto. Patricia Reeves siempre sería parte de su historia. La mujer a la que no pudo salvar. La decisión que lo atormentaba. Pero tal vez, solo tal vez, Belle Harwell también podría ser parte de su historia. La mujer a la que sí salvó. La decisión que importaba. Cogió el teléfono y buscó el número del hospital. Era hora de visitar a una paciente. Era hora de empezar a ser quien era. Se suponía que iba a ser de nuevo. La voz al otro lado de la línea era profesional y eficiente. Hospital General del Condado. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito información sobre una paciente. Belle Harwell. Ingresó esta mañana temprano tras un accidente de coche. ¿Es usted familiar? Declan dudó. Entonces soy la persona que le salvó la vida. ¿Eso cuenta? Hubo una pausa, luego un sonido que podría haber sido una sonrisa. Espere, por favor. Le transferiré al área de cirugía, dijo. Y mientras esperaba, observó cómo el sol ascendía, disipando los últimos vestigios de la oscuridad de la noche, prometiendo algo que no se había permitido anhelar en 3 años. Una segunda oportunidad. No para borrar el pasado, sino para construir algo mejor a partir de lo que quedaba.